Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hacer algo bien sencillo, bien divertido y bien educativo. Pero antes de decirles qué vamos a hacer el día de hoy, quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias por todo el cariño que he recibido del video anterior. Ciertamente YouTube no es mi prioridad, simplemente hice ese video porque estamos en cuarentena, para hacer algo divertido, para ocuparme y hacer algo productivo también. Y bueno, sin embargo, no esperaba que pues la gente que lo vio lo viera, los comentarios que recibí de mis familiares, de personas allegadas, de conocidos, y me siento muy contenta y muy agradecida por su feedback y bueno, por tantos comentarios positivos. Ok, esto dicho, vamos a comenzar el video. El día de hoy vamos a hacer entonces un make-up look que lo más foolproof posible. Tengo muchas amigas y conocidas que me dicen: ay, Patricia, enséñame a hacerme un maquillaje facilito, enséñame alguito, yo soy mala para esto, pero necesito aunque sea echarme una pinturita para verme, tú sabes, bien decentica para salir a la calle. ¿Qué hago? Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje demasiado fácil, o sea, demasiado fácil, que se ve súper bonito y que entonces las va a sacar de apuros. Antes de empezar el maquillaje, lo primero que vamos a hacer es preparar el rostro para el mismo, o sea, y bueno, básicamente cada quien debe tener su rutina de skincare para su tipo de rostro. Yo les voy a aprovechar y voy a hacer mi rutina skincare para que ustedes lo vean. Es algo de lo más sencillo. Y entonces, en su caso, apliquen la rutina de skincare que ustedes tengan. Me acabo de dar cuenta cuando me estaba poniendo el serum que tengo un rasguñazo ahí. ¿Cómo me llegó ahí a la cara? No lo sé, porque mi gato nunca me toca la cara, así que se me escapa. Quién sabe si rascándome o qué, cómo me lo hice, no lo sé. Ok, una vez bien absorbido el skincare, vamos a empezar con las cejas. Lo primero que voy a hacer es con un peinecito así. Esto es una máscara que ya se me terminó y bueno, guardé el peinecito, siempre lo hago. Con el peinecito de la máscara peino mis cejas hacia arriba. Luego, primero peino las cejas hacia arriba y luego hago como la formita que debería tener. Y repito esto en la otra ceja. Lo segundo que voy a hacer entonces es colocar un producto que es como una máscara pero para cejas. Y lo que voy a hacer es tratar de peinar mis cejas, pero al mismo tiempo tratar como de rellenar donde le haga falta pelito. Este no es el método que yo hago, pero creo que es de todos los métodos posibles de cejas es el más fácil. Con este paso terminado, vamos entonces a empezar a trabajar los ojos. Yo personalmente me gusta hacer primero los ojos y luego maquillar el resto del rostro. Si ese no es tu taza de té, pues puedes hacerlo como prefieras. El orden de los factores no altera el producto.
Cada quien tiene su preferencia personal y bueno, creo que cada quien tiene que desarrollar sus técnicas. Pero en mi caso vamos a empezar con los ojitos. Para empezar con los ojos hay que aplicar una prebase. Pero como esto es un maquillaje sencillo y la idea es que una persona que está empezando no tenga que gastar tanto dinero en tantos productos, vamos a aplicar una prebase más sencilla. Y con una prebase más sencilla quiero decir que es un producto no especializado y que posiblemente ya muchos de ustedes tengan, que es simplemente un concealer. Y el concealer, como pueden ver, lo estoy aplicando y luego con una brochita estoy haciendo lo que sería el difuminado en todo el párpado. Pero esto lo podrían hacer fácilmente con sus dedos. Ok, ahora vamos a empezar el maquillaje de ojos y para esto vamos a necesitar dos colores. El primer color es el que vamos a colocar en la mayor parte del ojo y este color que ustedes elijan puede ser opciones. Un rosa vieja mate, por supuesto. Un rosadito más oscuro que su piel. En fin, cualquier color tipo taupe o rosa vieja o terracota, cualquier de estos colores en este estilo que complementen su piel y que sean un poquito más oscuros que su piel. Cualquiera de estos, por ejemplo, para mí funcionaría bien. Creo que me voy a ir por este. Para la aplicación de este color pueden usar una brochita así plana. Este tipo de brochitas la pueden conseguir en cualquier kit de brochas que se consiguen desde las farmacias. En cualquier sitio pueden conseguir una brocha así de este tipo. De todas maneras, en la descripción del video les voy a poner algunas brochas que les puedo sugerir para que compren en caso de que no tengan y que sean económicas, accesibles y fáciles de usar. Vamos a empezar entonces por saturar la brochita con la sombra. Mucha gente le da un golpecito para quitar el exceso. Yo no hago eso. Okay, entonces ahora lo que vamos a hacer es primero concentrar todo el color acá, en todo el párpado. Y donde más quiero concentrar el color es aquí, pegadito a las pestañas. Que no les quede ni una parte. Y si ustedes ven esta parte del ojo que se despliega y se guarda cuando uno abre el ojo y luego se expande cuando uno lo cierra, esa parte móvil del ojo se llama la cuenca. Este es el párpado móvil y la parte que se guarda es la cuenca. Entonces lo que vamos a hacer es que todo ese color que habíamos agarrado lo vamos a soltar en todo el párpado móvil y vamos a llegar hasta la cuenca. Y en este momento lo estoy colocando con toquecitos, no lo estoy ni arrastrando, lo estoy como depositando. Ok, una vez que les quede así, van a agarrar esa misma brocha y el bordecito lo van a empezar a difuminar. ¿Cómo lo vamos a difuminar? Pues arrastrando ahí mismo en el bordecito. Y esto va a hacer que la sombra se expanda un poquito más hacia arriba. Un tip, si ustedes consideran que su ojo es caidito, en mi caso es un poquito caidito, lo que hacen es que con la sombra, con el ojo abierto, pueden hacer aquí así y luego así y le dan una formita un poquito más levantada al ojo.
Si su ojo no es caído, no hace falta hacer eso. Luego vamos a agarrar un poquitico más de color y lo vamos a poner aquí en este pedacito del ojo, nada más. Y de momento deberían tener una formita así. Cuando eso esté listo, vas a agarrar tu brochita y un pedacito de papel tisú y vas a limpiar la brochita en el papel tisú hasta sacarle la mayor cantidad de color. Una vez que la brochita ya entonces le hayamos sacado el color, vamos a volver a ir al borde y vamos a seguir difuminando. Y ahora, como pueden ver, no hay borde. Entonces, una vez que ya tengamos esto listo, vamos a repetir ese mismo procedimiento en el otro ojo. Ok, una vez que estamos así, hay que hacer unas poquitas cosas. Con tu mismo polvo compacto, vas entonces a iluminar el hueso de la ceja. Y básicamente en la misma brochita tomas tu polvo compacto y lo pasas pegadito a la ceja y lo vas llevando hacia abajo hasta donde difuminaste el color anterior. Y te debe quedar así. De momento estamos listos con los ojos. Vamos a continuar más adelante, pero ahorita vamos a empezar a trabajar el resto del rostro. En este momento entonces estoy empezando con el concealer. Y voy a sellar el concealer con un poquito de polvo compacto. Como pueden ver, no he usado nada estrafalario, ni siquiera base, porque la idea es tener un maquillaje sencillo que se puede usar a diario. Yo personalmente a diario no uso nada de base porque aquí donde vivo hace un calor, pero que te mueres. Entonces, normalmente cuando uno usa base, por muy ligera que sea, la cara se ve pegajosa, uno se siente con eso pesado, como si fuera una máscara. Esto es bien ligero. Claro, también depende de cómo te sientas tú con tu rostro. Yo realmente, si pueden ver, no necesito muchos productos para que mi cara se vea ahí. Así que bueno, hay que aprovechar lo que Dios nos dio. Tener la piel así tampoco es que es algo, o sea, sí hay una parte de genética, pero también hay una parte de cuidarse la piel. Por lo menos yo tengo mi rutina skincare, siempre me retiro, me lavo la cara antes de dormir, me retiro todo el maquillaje, tomo bastante agua, estoy comiendo sano, aunque ahorita en la cuarentena no estoy comiendo super fitness, pero sí como sano. Entonces eso también ayuda a que el balance hormonal no te destroce la piel. Ok, vamos a terminar entonces los ojos. Y para la siguiente fase vamos a necesitar un color tipo champañita, doradito, algún color que resalte también, que se vea bonito con nuestra piel. Yo voy a usar el mismo highlighter que me voy a poner en el rostro para simplificarlo. Y para que a ustedes ya cuando tengan su lista de compras, sea de que necesito es un concealer, mi sombrita neutra, este productico para las cejas y el highlighter. Entonces ya no estoy mandando a utilizar 800 productos, sino que estoy tratando de usar la menor cantidad de productos posible y sacarles el mayor provecho. Ustedes pueden utilizar para esta parte, si tienen una paletita que les trae un color similar, pueden usar ese color incluso como highlighter, o pueden usar entonces un highlighter en los ojos. Mix and match. Entonces vamos a utilizar el highlighter y lo vamos a colocar en la parte interna del ojo. Imagínense como dibujar una B aquí adentro, siguiendo el contornito del ojo.
Una vez hecho eso, van a cerrar el ojo y van a tomar el mismo color y van a tratar de difuminarlo hacia el color que antes tenía. Voilà. Una vez que esto está listo, entonces vamos a rizar las pestañas y colocar máscara. Importante, súper importante, si nunca han usado un rizador de pestañas, es cada vez que lo usen limpiar esta parte, sobre todo cuando se empiecen a delinear el ojo, porque ahí se empieza a alojar el exceso de maquillaje. O sea, cuando yo haga esto, una parte de este maquillaje se va a transferir acá. Entonces siempre hay que limpiarlo, así sea con un poquito de removedor de maquillaje o con un poquito de alcohol después de usarlo, para que cuando lo vayas a usar la próxima vez no te vaya a manchar el nuevo maquillaje. Como pueden ver, yo el mío lo limpié, así que vamos a hacerlo. Para rizar las pestañas, abrimos esto, lo colocamos en la cuenca, metemos el ojo, la pestaña, perdón, y va a quedar así. Luego llevamos el rizador más hacia adelante y hacemos 1, 2, 3. Y pueden ver de una vez cómo me da un lift. Inmediatamente aplico la máscara, hago o sea, en vez de hacer así, si se les clumpea mucho, pueden hacer un wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Como la canción. ¿Qué pasa si se les transfiere la máscara al color? Toman inmediatamente la brochita que usaron y la pasan por el área. Y miren, aquí pegadito tomamos un poquito más de color y repetimos con el otro ojo. Ya en este caso lo que falta es poner un poquito de rubor. En este caso yo podría incluso usar este mismo rosado, porque es un color que quedaría bien como rubor, pero la paleta es muy chiquitica y me va a costar mucho tomar el color con esta brocha, así que voy a usar un rosado, un blush directamente. A mí me gusta poner blush así, toda esta parte de la cara, incluso aquí arribita un poquito. Ya como usen el blush es como preferencia de cada quien. Hay gente que le gusta poner blush aquí para verse así como... Creo que con este look rosadito se ve bien el blush aquí. A mí el highlighter me gusta usarlo de la siguiente manera. Primero pongo el highlighter con la cara así sequita y luego me mojo la cara y con la cara mojada me vuelvo a poner más. Así que voy a primero ponerme el highlighter. Y aquí, o sea, uno lo pone como en las partes altas de la cara. O sea, las partes de la cara que deberían resaltar más. En mi caso yo lo sobrepongo también un poco sobre el blush. O sea, el blush y el highlighter se encuentran. A mí me gusta ponerme highlighter aquí. Y en la puntita de la nariz. Y aquí. Entonces luego con un fijador de maquillaje, si no tienen fijador de maquillaje, pueden tomar agua de rosas de las que venden en la farmacia y meterlas dentro de un spray. Yo compro esta que es de una marca de la farmacia local, pero si tienen fijador de maquillaje, entonces pueden usar fijador de maquillaje. Si no tienen fijador de maquillaje, pueden comprar el agua de rosas en la farmacia y les funciona igual.
es rico porque refresca un poquito la cara, o sea. Y bueno, sí, con la cara mojadita, con el fijador, volvemos a aplicar el highlighter. Y esto lo que va a hacer es que el highlighter se vea más grosero. Pero esto es ya de la preferencia de cada quien. Sé que hay algunas personas que de pronto van a intentar este tutorial y no van a hacer eso porque no les va a gustar ese highlighter tan in your face. Pero a mí sí me gusta. Y bueno, mientras mi cara se seca, lo que me falta es agregar un labial. Me voy a poner un labial neutro porque sé que muchas personas que harían este look usarían un labial neutro. No me había dado cuenta, pero soy un Pink Fantasy. Pink Fantasy. Y bueno, este sería entonces el resultado final. Miren lo bonito y lo elegante que se ve y realmente no usaste tantos productos, no hiciste nada tampoco tan difícil y te puedes ver presentable para trabajar, para ir a hacer una comida, dependiendo de si quieres empezar en el maquillaje, ir poquito a poco. Es un maquillaje bastante sencillo y bastante bonito. Y ni siquiera tengo eyeliner, nada complicado. Es súper fácil. Inténtenlo, give it a try. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Espero sus fotos. Espero sus DMs. Espero todo su cariño. Y les envío el mío. Así que nos vemos. Un beso. Bye. Hola nuevamente, un quick recap solo para mostrarles que se puede hacer exactamente el mismo maquillaje, pero cambiamos los colores y pues vean, o sea, pueden hacer muchas combinaciones de colores y obtener resultados bastante diferentes. Así que en este caso, si ven mi Instagram, yo uso mucho estos colores así amarillos, son los colores que más me gustan para usar a diario y es la misma técnica, es el mismo maquillaje, pero cambia los colores y ya se ve diferente. Así que experimenten bastante, diviértanse bastante y nos vemos.